Bien, amigos, el tema del agro, lógicamente, como lo venimos comentando desde hace varios programas, está pues probablemente en los últimos lugares de las prioridades de los candidatos presidenciales. Lo digo con toda claridad. Me acompaña el ingeniero Hernández, autor del libro El agro, camino al bicentenario. Ingeniero, buenas noches, gracias por estar en Hora 8. Buenas noches, Ricardo, y un saludo a tus televidentes. Muchas gracias. Y bueno, y me acompaña Reinaldo Trinidad Ardiles, que es parte de nuestro equipo. Reinaldo, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo, buenas noches, compatriotas de la macro-región sur. Director de Agronoticias, que bueno, yo creo que está de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? El agro es el patito feo de casi todos los últimos gobiernos. El agro no está en la prioridad de los candidatos presidenciales, lo hemos comentado en varias oportunidades. Con un par de excepciones. La primera fue la del gobierno del general Velasco, donde a raíz de la reforma agraria fue bandera, pero fue un gobierno que al mismo tiempo controló los precios de los productores agrarios. Y también hay que reconocer que el primer gobierno de Alan García fue agrarista, solo que su política económica fue irresponsable y tiró abajo. Ese Alan García ahora ya no existe. De acuerdo. Me refería básicamente a los gobiernos contemporáneos, digamos, ¿no? Con absoluta sinceridad y claridad. El tema del agro ha pasado a un segundo plano, y sobre todo el tema del agro en los sectores de la sierra, en los sectores andinos, ¿no es cierto? Entonces, el libro, El agro, camino al bicentenario, que tú lo conoces, Reinaldo, me parece que en la revista Agronoticias también le han hecho un comentario, toca pues una serie de puntos centrales, ¿no es cierto? Yo quisiera que brevemente, ingeniero, nos haga un resumen de cuáles son los principales mensajes del libro. Sí, es verdad que los últimos gobiernos se han considerado siempre el agro como la cenicienta de todos los sectores económicos. Y lamentablemente en la presente campaña electoral también está ocurriendo lo mismo, ¿no? El agro es tocado muy tangencialmente, no se establecen políticas integrales como se requieren para este importantísimo sector. Y lo que es más importante para trabajar en términos de reducción de la pobreza con proyectos productivos, ¿no? El libro es un enfoque hacia la solución de estos problemas del sector agrario, dividido básicamente en dos partes, ¿no? Una serie de propuestas de largo plazo, que le llamamos aquí políticas de Estado, que deberían ser asumidas camino al bicentenario. Que son 6, ¿no es cierto? Esos son los programas. Esos son los programas. Y una sección exclusiva de programas estratégicos de gobierno, que son efectivamente 6, ¿no? La idea fundamental se basa en lo siguiente. En el país hemos tenido un crecimiento importante en términos de PBI a nivel nacional. Sin embargo, el sector agrario tiene prácticamente la mitad de lo que ha crecido el PBI nacional. El año pasado creció en 8.8 el PBI nacional, el PBI agrario en 4.4. Aquí hay una diferenciación que es importantísimo decirlo, ¿no? El crecimiento del sector agropecuario básicamente se debe o está influido por el crecimiento del sector pecuario. Y dentro del sector pecuario es la avicultura, que tiene más o menos el 50% de participación en este subsector, es el que lleva la bandera. Y la avicultura se basa principalmente en producto importado, en materia prima importado, que es el maíz amarillo. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es ensamblar pollo peruano con material importado. Eso ha llevado a lo siguiente, que está generando una altísima dependencia en la importación de alimentos, ¿no? En el libro, por ejemplo, señalo que en 6 principales productos alimenticios, el año pasado hemos importado más de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares, gran parte de los cuales podríamos sustituirlo. Si llevamos esa cantidad de dinero a equivalentes en hectáreas, ¿no? Previa conversión en términos de rendimiento, si lo llevamos a hectáreas, más o menos significa 2.740.000 hectáreas. En el país sembramos poco más de 3 millones de hectáreas todos los años, con todos los cultivos. Primera, segunda campaña, cultivos permanentes, semipermanentes y estacionales. ¿Qué significa esto? Que estaríamos alrededor de 89%, ¿no?, en importaciones respecto a lo que producimos con todos los cultivos. Esta es una muy alta dependencia del exterior para satisfacer las necesidades de la población nuestra. Y tiene dos connotaciones adicionales ahí. Por un lado, los productos que más importamos en este momento todavía siguen
con subsidios en el mercado internacional, ¿no? Es probable que esos subsidios comiencen a disminuir, pero en este momento están subsidiados. La agricultura de los países desarrollados significa un subsidio más o menos de 700 millones de dólares por día. O sea, todos los días tiene ese nivel de subsidio. Y los principales productos, repito, que importamos son productos subsidiados. Ese por un lado. Pero ¿por qué hablo de una doble connotación? Que es la siguiente. Teniendo una gran dependencia, cualquier incremento de precios en el mercado internacional va a afectar al consumidor nuestro, especialmente a los más pobres. Y no se está manifestando, ojalá se manifestara más adelante, en que ese precio internacional, o en un incremento de ese precio, pueda servir en todo el proceso, en toda la cadena de comercialización, pueda servir esto como una cadena de transmisión al agricultor final. Eso no está ocurriendo y es muy difícil que ocurra porque nuestra producción en campo es muy desarticulada respecto al mercado. Entonces se queda en las plantas agroindustriales y en los comerciantes ese mayor precio o el mayor margen. Entonces nuestro agricultor, por muy precio alto que nosotros tengamos en el mercado internacional, es muy poco probable que ese precio llegue a nivel de agricultor campesino, ¿no? Entonces esa doble connotación siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, si tenemos altos subsidios, no podemos producir internamente. Pero si estos precios crecen, ese precio no está llegando al productor. De acuerdo. Yo quería decir solamente rapidito, de esos 1.500 millones de dólares, menciona, es sobre la base de 6 productos, ¿no? Sí, trigo, maíz amarillo, soya, azúcar, arroz. Bueno, y si a eso le añadimos, digamos, lo que importamos en productos lácteos, en cereales, avenas, sí. Me imagino que el monto se incrementa considerablemente, ingeniero. Ahora ese monto creo que lo ha calculado usted, me parece, a partir del año 95, me parece, ¿no? El dato de último que aparece en el libro es del año pasado. Del año pasado, de 2010. Nada más. Nosotros tengo ahí en el libro la evolución tiene un cuadro, del año 95, a partir del año 95. Del año 95 hasta el 2010. Y mi comentario venía justamente con relación a ese cuadro, mil disculpas por la equivocación, sí. Venía en relación a ese cuadro, y yo me preguntaba, ¿y qué pasa si evaluamos, y acá es un tema que siempre lo comento con Reinaldo, qué pasa si evaluamos todo lo que gastamos en importar desde el año 1980? Por ejemplo, que se creó el programa del vaso de leche y se empezaron a implementar a gran escala los programas de asistencia alimentaria, todo lo que hemos gastado en importar leche en polvo, avenas, lácteos. El año pasado, solo para que haya una cifra, en los 6 productos principales es 1.500 millones, pero considerando leche, carnes, fresas, ¿no? Manzanas, todos los otros productos que importamos del sector agropecuario, torta de soya incluida, llegan más o menos a 3.200 millones de dólares. La cifra última del Ministerio de Agricultura habla de 3.300. La cifra preliminar que está en el libro, porque este libro se publicó en febrero, la cifra preliminar es más o menos 3.100 millones. Con todo, llamemos 3.100 o 3.300 millones, es una cifra altísima. Y es casi igual a lo que exportamos en este momento, ¿no? ¿Eso qué significa? Que mucha gente dice, ¿no? Si nosotros no podemos producir, exportemos para tener dólares para poder importar, ¿no? Pero si estamos exportando poco más de 3.000 e importamos poco más de 3.000 millones, entonces la balanza, ¿cuál es? ¿Cuál es lo favorable? Y estamos importando para generar trabajo y riqueza en el exterior. En cambio, si nosotros podemos sustituir algo de eso, por ejemplo, podemos sustituir todo lo de arroz, lo de azúcar, lo de algodón, lo de maíz. No es posible que, por ejemplo, en maíz, el 60% de lo que consumimos internamente venga del extranjero. De acuerdo. Cuando tenemos grande vocación para producir. Reinaldo, tus comentarios, yo solamente quiero decir que acá encuentro unas coincidencias en los análisis impresionantes y que coinciden muchísimo, repito, con lo que venimos hablando contigo desde hace muchísimos meses. Bueno, Ricardo, en primer lugar yo quisiera ponderar lo que significa la presencia del ingeniero José Hernández Calderón, un distinguido profesional agrario de origen agrario. Él nació en Piura el 27 de agosto de 1948, pertenece a la promoción 1973 de La Molina. Él se distingue por ser un técnico que aborda seriamente y como pocos técnicos ya ha producido varios libros. Este es el más reciente, pero hace unos 5 años nos sorprendió con otro libro sobre la agroexportación, siempre enfocado desde el ángulo técnico, pero
cuando uno se pone a conversar con quienes conocen el tema y han reflexionado profundamente, llega a, una vez más, a comprobar que los que manejan nuestro país no conocen que los grandes problemas y las grandes soluciones para nuestra patria en conjunto están en el agro. Por ejemplo, el ingeniero acaba de mencionar en cifras redondas, importamos más de 3.000 millones, pongamos 3.000 millones de dólares. Ese dinero deberíamos inyectarlo al campo. Y sin duda no me va a permitir mentir él. Acá hemos mencionado, pero vale la pena recordarlo. Por ejemplo, importamos 90% del trigo. Sin embargo, podríamos reducir esa importación a la mitad con dos cosas muy simples. Uno, recuperar áreas e incrementar la productividad en los Andes y sembrar todas las tierras arroceras luego de la cosecha de este grano con trigo dentro de la misma campaña. En el caso de los Andes esto significaría duplicar la productividad, anda más o menos alrededor de 1.000, podríamos duplicar a 2.000, pero en las tierras arroceras sacas más de 5.000. En el caso de Majes y del Valle de Majes y el Valle de Camaná, han logrado hasta 9.000 kilos, récord mundial. Esto se puede repetir en todos los cultivos. Igual en maíz, nuestro promedio anda por 4. El Valle de Barranca produce 13. Entonces, es perfectamente factible duplicar. Entonces, ¿por qué no ocurre esto? Porque quienes manejan al sector no conocen. Y si conocen, parece que llegar a las cumbres del poder los marea, los distrae o los conduce a cualquier otro sendero. Por eso a mí me alegra enormemente que hayas invitado a este programa al ingeniero Hernández, porque su libro es una pauta de orientación para todos aquellos que quieren resolver los grandes problemas de nuestro país. Ojalá el ingeniero Hernández se interesara por la política y tuviera la oportunidad de entrar a manejar al sector, eso sería lo deseable. Me hace señas, Reinaldo, yo también pienso lo mismo. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos. Estamos con el ingeniero Hernández, autor del libro El Agro Camino al Bicentenario, y con Reinaldo Trinidad Ardiles, director de Agronoticias. Bien, amigos, continuamos con el ingeniero Hernández y con Reinaldo Trinidad. Estamos comentando el libro. Por favor, voy a pedir que se ponche este libro, El Agro Camino al Bicentenario, hacia una nueva política de Estado para el desarrollo agrario. Lamentablemente el tiempo siempre es tirano en televisión. Reinaldo, yo no quiero meterme en muchas disquisiciones, ¿no? Como esa vez en que nos pusimos a debatir si el Perú era un país minero o agrario, ¿no? No, el que planteó el debate fue Alan García. El que planteó el debate fue Alan García. Porque dijo que el Perú no era agrario, sino minero. Efectivamente. Bueno, yo quiero tocar dos temas, porque el tiempo siempre es corto en televisión, y sus opiniones y que las pueda comentar Reinaldo. El primero de ellos es el tema del agua. O sea, yo creo que quien tiene el agua tiene el poder en el sector agrario. ¿Cómo lo deberíamos manejar los peruanos eficientemente y con justicia en los próximos lustros, ¿no? Y el otro tema es lo que conversamos, y siempre lo hacemos con Armando Tauro, lo hicimos en el primer segmento del programa, la asociatividad como herramienta para hacer competitivas a las pequeñas agrupaciones agrarias en este caso. Sí, el tema del agua es un tema crucial realmente, ¿no? Los estudios que nosotros iniciamos a comienzo de la década del 2000, teníamos como conclusión que al año 25 íbamos a sufrir un estrés hídrico muy, muy grave. Fuimos de los primeros en alertar sobre el impacto del cambio climático en la agricultura y específicamente en la disponibilidad de recursos hídricos. Algunos dijeron que éramos muy alarmistas. El diario El Comercio sí publicó varias notas sobre eso, mostrando su preocupación, pero aquí yo quiero recalcar algo, ¿no? El cambio climático no lo podemos evitar, entonces tenemos que adaptarnos a ese cambio. Y en términos de agua, entonces lo previsible es que va a haber escasez de agua en algunos lados más que lo que existe ahora, y en otros habrá problemas de inundaciones. Pero en términos promedios, el recurso hídrico es cada vez más escaso. Entonces, en el caso de la costa, por ejemplo, no podemos seguir desperdiciando el recurso hídrico. La eficiencia de los sistemas convencionales está entre 30 y 40%.
Muchas veces la Autoridad Nacional de Agua habla, por ejemplo, de un promedio de 30%. Yo trato de establecer siempre ese margen de 30 y 40%. Debemos entrar en unos programas de tecnificación del riego masivos, no como ahora está haciendo el Ministerio de Agricultura por parches, proyectos muy pequeñitos, gastando tantos recursos y desperdiciando demasiado el esfuerzo. Ahí tienen un programa, por ejemplo, el programa subsectorial de irrigación, cuyos resultados, desde mi punto de vista, son malos porque no ha logrado una verdadera tecnificación masiva del riego, sobre todo en valles en los cuales se utiliza mucha agua subterránea. Entonces, mi propuesta, por ejemplo, siempre es trabajar programas masivos, pero concentrar tus esfuerzos. No estar trabajando 50 hectáreas en Tumbes, 100 hectáreas en Piura, 100 hectáreas en Tacna, ¿no? Concentrar esfuerzos en aquellos valles cuyo recurso es más escaso, en donde el recurso hídrico es más escaso. Ese es un tema. Pero nos estamos descuidando de las partes altas de la cuenca en términos de captación del agua. Y ahí vengo planteando hace algunos años, y lo planteo también en el libro, que debemos trabajar con aquellos programas de cosecha o siembra de agua en las partes altas de la cuenca. Nosotros tenemos unas tradiciones milenarias en el manejo de eso, y la andenería es uno de los ejemplos que tenemos ahí. Entonces, eso debe hacerse con programas adecuados, precisamente enfocados a la mayor disponibilidad de agua. Ahí hay que resolver algunos problemas administrativos de los proyectos con el SNIP, hay que articular bien el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, pero se debe trabajar mucho. Hay un gran avance con la creación de la Autoridad Nacional de Agua, es importantísimo reforzar las autoridades técnicas a nivel de cuenca, y yo creo que podemos mejorar mucho el recurso hídrico. Hay muchos aspectos que hablar de ese tema que sería ocioso estar repitiendo. El otro tema de asociatividad para mí también es crucial para poder articular a los pequeños agricultores y a los minifundistas en especial con el mercado. Aquí se trata de organizar la producción pero en función del mercado y trabajar con toda la cadena de valor, ¿no? Desde el campo hasta que los productos llegan al mercado. Pero debemos empezar por alguna zona, y igualmente, así como le hablo de un riego con programas concentrados en algunos valles, también la asociatividad no solo debe establecerse como política general, sino acciones específicas en zonas de concentración de pequeñas propiedades. Y en especial yo estoy proponiendo que se concentren en el sector de sierra. ¿Por qué? Porque la mayor parte de pobreza está ahí. En este momento, por ejemplo, el gobierno cada rato nos recuerda que ha bajado el índice de pobreza general del país de 44 a 36%. Pero en el área rural específicamente, 6 de cada 10 son pobres. Y 3 de cada 10 son extremadamente pobres, o sea que no tienen para cubrir las necesidades básicas. Y los pobres del sector rural son 4 veces más pobres que los pobres urbanos. Entonces, si tenemos esa premisa como imagen y consideramos que la mayor pobreza está en el área rural, entonces el Estado debe concentrar sus esfuerzos en el sector rural. Y dentro del sector rural, la sierra, porque la sierra es la que tiene mayor índice de pobreza. Entonces debemos concentrar esfuerzos ahí, asociatividad, programas de competitividad para pequeños agricultores en la sierra, ¿no? El tema, por ejemplo, de la creación de infraestructura. Hemos escuchado a algunos candidatos, no voy a mencionar sus nombres en esta oportunidad, sostener que la solución, por ejemplo, Reinaldo, para el problema del agro en la sierra es solamente construyendo infraestructura. Según muchos, el problema se soluciona poniéndoles carreteras, vías de comunicación. De lo que siempre conversamos con Reinaldo y de la exposición que estamos escuchando de usted, evidentemente el problema es muchísimo más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Y muchos de los planteamientos de carretera tienen su origen en un libro de Bishop allá por los años 70, en que hablaba, que decía, ¿quieres progreso en el sector rural? Haz carreteras. ¿Quieres más progreso? Más carreteras. Pero el problema es mucho más complejo, dado que estamos integrados en un mundo globalizado, donde la competitividad es el eje fundamental para poder colocar nuestros productos en determinados mercados. Antes, recuerda Ricardo, hablábamos de, tenemos ventajas comparativas, ¿cierto? Ahora casi ya la gente no habla de ventajas comparativas porque lo que se trata es competir. Entonces se dice, necesitamos ventaja de competencia. Claro. O sea, capacidad de vender lo que podemos producir. Y la capacidad de vender no solo requiere infraestructura, carreteras, energía eléctrica, planificación,
planificación de cultivos y apoyo en todo lo que es un programa de competitividad con paquetes de servicios. Porque si solo fueran caminos, carreteras, ya los agricultores de las zonas cercanas a Lima ya serían ricos, pues, ¿no? De acuerdo. Y ese comentario lo he escuchado, Reinaldo, no vayas a pensar de un representante de la extrema derecha o de la derecha nacional, de dirigentes políticos de izquierda, pero en fin, no voy a decir ahora de quién se trata. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos con la última parte del programa. Bien, continuamos con el ingeniero Hernández y Reinaldo Trinidad. El ingeniero Hernández es autor del libro El Agro Camino al Bicentenario. Ya nos queda poco tiempo, Reinaldo, de repente algún comentario. Sí, pregunta. a ver, Ricardo, creo que el ingeniero José Hernández, por toda la erudición y el compromiso que tiene con el agro, puedo responder a una pregunta provocadora. Pero antes quisiera decir, hay una responsabilidad que concierne a los gobiernos, esperemos estar de acuerdo con eso, es cumplir lo que dice la Constitución y lo que dice el Acuerdo Nacional para el agro. Y algo que corresponde a los productores es organizarse gremial y empresarialmente. Bien, como estamos en una coyuntura política, además incierta, pero con tendencia a que el próximo gobierno convoque valores, yo me permito preguntar provocadoramente al ingeniero Hernández, ¿qué es lo primero, lo fundamental que haría en el caso que lo llamaran a ser ministro de Agricultura? Bueno, en el caso. En el caso. Es un una hipotético caso. Mire, hay varios aspectos. Uno, respecto a lo que había dicho referente a la prioridad del agro, ¿no? En realidad, el único sector sobre el que se habla en la Constitución en términos de preferencia es el agro. Sin embargo, políticamente no le estamos dando atención a ese mandato constitucional. Y yo creo que cualquier ministro que asuma de aquí para adelante va a tener en cuenta muy bien eso, ¿no? Yo no solo por respetuoso de la ley y de la Constitución lo haría, sino que creo que es importante por su contribución en términos de generación de empleo, generación de riqueza y sobre todo, ¿no?, por la contribución a la seguridad alimentaria en el país. Ese es importantísimo. El siguiente punto, una vez precisado eso, es que cualquier ministro debe entender que la agricultura orientada al mercado interno es la mayoría. Si nosotros sumamos todos los productos que se exportan actualmente en términos de hectáreas, estamos hablando alrededor de 100.000 hectáreas. Pero si a eso le aumentamos café y cacao, podríamos hablar en términos porcentuales del 15% de todo lo que se siembra a nivel nacional. Eso significa que el 85% es producción interna. Y la clave para levantar la producción interna es establecer programas focalizados de competitividad. Muchas gracias, ingeniero Hernández. Muchas gracias, Reinaldo. Me hacen señas. Doy pase a mis compañeros Henry Zúñiga y Mariana Canedo en la blanca ciudad de Arequipa con mi agradecimiento a los invitados el día de hoy.